Bienvenidos al canal del Ministerio de Meditación Bíblica. Mi nombre es Evelyn y hoy vamos a estar compartiendo juntos el panorama semanal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar revisando un poco el contenido de los pasajes que vamos a estar meditando en esta semana según el calendario de meditación bíblica que nosotros proveemos. Estamos meditando en el libro de Lucas. Y esta semana entonces vamos a estar viendo Lucas capítulo 8, versículo 26 hasta el capítulo 9, versículo 45. Si sos una persona que entra a este canal por primera vez y querés comenzar a meditar la palabra, te recomendamos que, ya que estamos en el capítulo 8, que puedas comenzar a leer, por lo menos leer, desde el capítulo 1 para ponerte al día en los pasajes que nos tocan cada día. Y si no, también podés leer desde el versículo 1, por lo menos del capítulo 8, para poder entender un poco qué es lo que está pasando. Y en el video de hoy vamos a estar compartiendo algunos puntos que parecen importantes para poder comprender qué es lo que estos relatos quieren decir a cada una de nuestras vidas. A veces, cuando meditamos en relatos tan conocidos, es un poco más difícil poder entender qué es lo que Dios quiere decir a mi vida, porque ya tenemos tantos prejuicios o ya tenemos muchas cosas que hemos meditado, porque estos relatos se repiten en otros evangelios también. Entonces, a veces tenemos más barreras justamente porque son historias que ya conocemos muy bien. Así que esperamos que este video pueda servir para poder renovar un poco nuestra mente, poder ver las cosas desde otra perspectiva y considerar algunos muy importantes puntos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en esta semana vamos a estar viendo, como decía, muchos relatos conocidos. Por ejemplo, cómo Jesús echa al demonio Legión de un endemoniado. También vamos a ver cómo Jesús resucita a la hija de Jairo, cómo la mujer que padecía flujo de sangre es sanada por solo tocar el borde del manto de Jesús. También vamos a ver cómo Jesús envía a sus discípulos para predicar el reino de Dios y sanar a muchos enfermos. También vamos a estar viendo cómo la fama de Jesús se va acrecentando, cómo Herodes también escucha acerca de Jesús. Y también vamos a ver la muy conocida alimentación de los 5.000. Y también, por último, que sería el pasaje que va a tocar el día domingo, vamos a leer sobre la transfiguración de Jesús y cómo estaban Moisés y Elías. Y ya se habrán dado cuenta que realmente son muchos acontecimientos muy conocidos. Pero también quisiera que tengamos en cuenta que nosotros podemos hablar de estos acontecimientos en 15, 20 minutos, pero en ese momento fueron cosas que fueron sucediendo a lo largo de un proceso de tiempo. Y quizás desde nuestra perspectiva pueda ser fácil juzgar, ¿no?, a las personas de ese tiempo, por qué se burlaban, por qué se reían, por qué no creían. Podemos pensar muchas cosas, pero sería bueno que cuando meditamos que nos pongamos en los zapatos de esas personas, es decir, en el lugar de esas personas, y poder entender cómo sucedían las cosas, no solo como desde arriba, que es como nosotros lo leemos quizás, sino de manera horizontal, ¿no? Y si yo hubiese estado en ese lugar, ¿qué hubiese pensado? ¿Qué hubiese dicho? ¿Qué hubiese decidido? De esta manera, esto lo comparto para que realmente estos relatos no queden como un gran relato maravilloso de algo que pasó, sino que a través de este punto de vista podamos entender un poco qué es lo que Dios quiere decir a mi vida, qué es lo que Dios quiere llamar la atención sobre mí,
lo que quiere decir acerca de mis reacciones, de lo que digo, lo que pienso. Así que eso sería un primer punto. Un segundo punto que quisiera invitarte a considerar en esta semana es ver la relación entre Jesús y los discípulos. Ver qué hacían juntos, qué no hacían juntos, cuánto tiempo pasaban juntos, cómo reaccionaban los discípulos ante diferentes situaciones, qué pensaban, qué decían, qué pensaban pero no decían, qué cosas se preguntaban, a qué cosas tenían miedo. Y poder ver en esa interacción, también poder vernos reflejados nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que los discípulos creían sobre ellos mismos, sobre Jesús, sobre las personas que están a su alrededor? ¿De qué manera hablaban? ¿Con qué actitud decían las cosas? ¿Con qué actitud hacían las cosas? Y poder ver también, entonces de esa manera, no solo qué es lo que Dios quiere decir a mi vida, sino yendo un poquito más profundo, qué es lo que Dios quiere decir a mi vida como seguidora de Jesús. Entonces, no solo qué es lo que Dios quiere decir a mi vida personal, como persona, como hija de Dios, sino también, o sea, no es excluyente, no son cosas separadas, sino también pensarme como una persona que sigue a Jesús. ¿Cómo son mis reacciones? ¿Qué cosas pienso? ¿Qué cosas digo? ¿Qué cosas quiero hacer para Jesús? ¿Y qué es lo que Jesús me dice? ¿Cómo me trata Jesús? ¿A qué lugares me lleva? ¿Qué cosas me hace ver y qué cosas no me hace ver? ¿No? Poder entender esa sabiduría del Maestro en nuestras vidas también. Y en tercer lugar, que en realidad me parece el punto más importante, pero lo dejé a lo último porque requiere un poquito más de explicación. En tercer lugar, una pregunta muy importante que tenemos que hacernos es: ¿quién es Jesús? Y esta pregunta, ¿quién es? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es este? También se repite varias veces a lo largo de los pasajes que vamos a estar meditando esta semana. Varias personas, ¿sí? Lo dejo como tarea, ¿no? Cada uno fíjese en qué momentos y quiénes son las personas que dicen: ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es esta persona que hace estas cosas, que dice estas cosas? ¿Quién es? Porque, y esto lo hemos visto en el panorama semanal de la semana pasada también, ¿no? El autor quiere presentar la identidad de Jesús, no solo como un hombre, no solo como una persona que sana enfermedades, que echa demonios, que predica sobre el reino, sino que todo eso en realidad significa ¿qué cosa? Que Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús es el Hijo de Dios. Y en algún sentido, y me adelanto un poco antes de pasar a la explicación, de eso se trata también nuestras vidas. Es un constante aprender realmente quién es Jesús. Entonces quisiera preguntarte también en el día de hoy, ¿quién es Jesús para tu vida? Y no hago esta pregunta porque crea que dependiendo de cada persona existe un Jesús diferente, no, sino que por eso tenemos que meditar la palabra. Tenemos que pasar tiempo con Jesús. Pasar tiempo con Jesús que a veces nos envía con instrucciones, que a veces nos aparta a lugares desiertos, que a veces nos deja ver sus obras maravillosas y a veces no. Un Jesús que cuando se va a apartar a orar solo, hace que nosotros también vayamos con Él. Porque lo importante no es solo aprender a hacer cosas, a sanar a personas, a enseñar, sino también Jesús nos invita a aprender a estar en intimidad con Dios. ¿No es maravilloso esto? Entonces, ese ¿quién es Jesús? Es una pregunta que nosotros también tenemos que recordar en todo momento.
bueno, en el caso de los discípulos, como vamos a ver en esta semana, el conocimiento que ellos tenían de Jesús no estaba del todo fijado. ¿Por qué? Porque, de vuelta, es un proceso. Y para poder explicar un poco mejor por qué es tan importante que tengamos el foco en esta pregunta, ¿quién es Jesús?, vamos a ver un poco el primer relato, ¿sí? Que es cuando Jesús echa al demonio Legión, del endemoniado, que en Lucas no lo dice, pero en Marcos dice que era de la región de los Gadarenos, ¿no? Si coinciden los relatos. Pero antes de que ocurra eso, vamos a ver el pasaje de ayer, en realidad, ¿sí? Vamos a buscar juntos Lucas, capítulo 8, versículo 22, que es cuando Jesús calma la tormenta, calma la tempestad, ¿no? Y seguramente, de vuelta, un relato muy conocido que también está en el Evangelio de Marcos. Y vamos a hacer una recapitulación, ¿no? Vamos a imaginarnos que estamos en esa barca, están Jesús y los discípulos, en Marcos dice que había otras barcas junto a ellos también, y de repente se desata una gran tormenta, una gran tormenta. ¿Y Jesús qué es lo que estaba haciendo? Jesús estaba durmiendo, tranquilo, sobre una almohada. Y los discípulos, recordemos que algunos de ellos eran pescadores profesionales, conocían muy bien el mar. Y podemos ver del relato qué es lo que ellos pensaban que iba a pasar con sus vidas, ¿no? Porque despiertan a Jesús diciéndole, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? Es decir, que los discípulos, o por lo menos aquellos pescadores profesionales también, evaluaron que esa tormenta en la cual se encontraban iba a terminar con sus vidas. Eran personas que conocían muy bien las aguas y ellos evaluaron la situación y dijeron, no, hoy vamos a morir. Y encima que vamos a morir, y encima que estamos yendo a este lugar porque Jesús dijo que vayamos, Jesús está durmiendo. Y por eso lo despiertan a Jesús, le dicen, no te importa que nos vamos a ahogar. Y Jesús se levanta, reprende al mar y todo vuelve a estar tranquilo. Y en ese momento, ¿qué es lo que se dicen los discípulos entre sí? ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y los discípulos ya habían visto muchos milagros que Jesús había hecho. Pero claro, cuando les toca a ellos estar en esa situación difícil y cuando les toca a ellos experimentar eso, se siguen preguntando, ¿quién es? ¿Quién es este? Y luego, este acontecimiento es muy importante porque después van a la región que estaba al otro lado de Galilea y se encuentran con este endemoniado. Y lo describe como una persona que estaba, fuera de sus cabales, incontrolable, se la pasaba en lugares, en cuevas, dice, entre las tumbas. Y realmente era una situación muy penosa. Y probablemente todas las personas de esa región conocían el loco que vive ahí. Y es el que se acerca a Jesús cuando desembarcan y los demonios, ¿no? Como que lo reconocen, los demonios reconocen antes que las personas, antes que los discípulos, verdaderamente quién es Jesús, ¿no? Dice en el versículo 28, en cuanto vio a Jesús, soltó un alarido, estoy leyendo en NTV, y cayó al suelo frente a él y gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea, las personas no entendían quién era Jesús, pero los demonios reconocían que él era Hijo del Dios Altísimo. Finalmente Jesús echa a esta legión de demonios que se van a, ¿dónde? A los cerdos que estaban ahí siendo apacentados cerca. Y esos cerdos, ¿qué hacen? Se van por el despeñadero y van al mar y se ahogan ahí.
Entonces, de vuelta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Para qué vino a este mundo? Tenemos que entender que dentro de la cosmovisión judía, el mar representaba aquel lugar en el cual estaba el dominio de Satanás o de los demonios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Isaías capítulo 27, versículo 1, pero vamos a buscar, quisiera que lo puedas ver. Yo podría decirlo nada más, pero quisiera que realmente lo puedas buscar en Salmo. Vamos a buscar el Salmo 74, versículos 12 al 13. Si yo lo tengo en la versión NTV. Ahí dice lo siguiente: Tú, oh Dios, eres mi rey desde hace siglos. Traes salvación a la tierra. Dividiste el mar con tu fuerza y les rompiste la cabeza a los monstruos marinos. ¿Sí? Después ustedes lean todo el Salmo. Pero vemos entonces el versículo 12 sobre quién habla, sobre Dios. Habla acerca de Dios. ¿Y qué hace Dios? Versículo 13. Dividiste el mar con tu fuerza. Dividiste el mar con tu fuerza. Nos hace recordar al Éxodo, ¿no? Dividiste el mar con tu fuerza. O sea, ¿cómo es Dios? Dios tiene poder, Dios tiene dominio para dividir el mar. ¿Y qué hay en el mar? Dice, les rompiste la cabeza a los monstruos marinos. O sea, simboliza todo lo que es monstruoso, donde está el leviatán. En Isaías, donde está el dragón. Y el Salmo nos está enseñando que el Dios de salvación puede dividir aquel mar. Ahora busquemos Salmo 89. El Salmo 89 también habla acerca de las muchísimas maravillas de Dios, de su salvación. Vamos a leer desde el versículo 8. Salmo 89, versículo 8 dice: Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. ¿Sobre quién está hablando? Sobre Dios. Señor Dios de los ejércitos celestiales, que es poderoso, que es fiel. Habla acerca de Dios. Versículo 9. ¿Y qué otra característica de Dios hay? Dice, gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta. ¿Quién hace esto? ¿Quién gobierna los océanos? ¿Quién domina las olas embravecidas por la tormenta? Dios. Versículo 10. Aplastas al gran monstruo marino. Dispersas a tus enemigos con tu brazo poderoso. Entonces, leímos de estos dos salmos. En Isaías capítulo 27 también habla acerca de lo que hay en el mar y lo que simboliza. Y ahora volvemos a Lucas, capítulo 8. Era la escena de la barca, con esa gran tormenta y las olas que estaban anegando la barca y aquellos que estaban adentro. ¿Por qué estaban los discípulos tan preocupados? ¿De qué tenían miedo? Tenían miedo de morir. Por eso despiertan a Jesús. Jesús calma la tormenta y de hecho los reprende. Dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Y ahí los discípulos se quedan pensando, ¿quién es? ¿Quién es este? Si los discípulos en ese momento hubiesen recordado Salmo capítulo 89, versículos 8, 9 y 10, quizás podrían haber pensado, Jesús es Dios, Jesús es el Dios de la salvación, pero no lo recordaron. Por eso esa pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es algo que se va a seguir repitiendo. Y apenas después de eso, Jesús cuando calma la tormenta,
no es que simplemente estaba ayudando a los discípulos en una situación difícil, que es lo que más queremos sacar de ese pasaje. Yo estoy en crisis, acudo a Jesús, Jesús me ayuda y calma mis problemas. Es cierto que eso es lo que está pasando, pero ¿cuál es el sentido mayor, más profundo? Es que Jesús está demostrando que Él es el Mesías. Él es el Mesías. Y luego van a aquella otra región y Jesús echa a esa legión de demonios. ¿Y cómo queda esa persona? Queda vestida en su cabal juicio, queda como una persona sana. Y los cerdos, a donde habían entrado todos aquellos demonios, ¿hacia dónde van? ¿Y qué es lo que sucede? Van hacia el mar y en el mar mueren. ¿En qué está concentrado Satanás y su potestad para hacer en nuestras vidas? El verdadero propósito de Satanás es nuestra muerte, es esa vida de caos, de estar así incontrolables como aquel endemoniado. ¿Y qué es lo que Jesús quiere hacer? Jesús no nos va a dejar morir. Jesús va a preservar nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de salvación. Todo eso y mucho más quería expresar Jesús en las cosas que hace, en las cosas que dice. Pero miren en qué estaban enfocadas las personas de esa región. En vez de ponerse contentos porque se salvó esta persona, dicen: Jesús, vete de esta región. Vete de esta región. No les importaba quién es Jesús, sino lo que les pasaba en el día a día. Si yo hubiese sido el dueño de cerdos, a mí tampoco me gustaría que Jesús siga en esa región. Pero cuando es aquel ex endemoniado le dice a Jesús que quiere ir con él, Jesús le dice: no, ve a tu familia y cuéntale cuántas cosas grandes ha hecho Dios con tu vida. Y Lucas escribe que aquel hombre fue y contó todas las cosas que Jesús ha hecho en su vida. En ese detalle tan pequeño podemos entender que aquella persona entendió que Jesús era Dios. Y esta pregunta, ¿quién es? Se repite con otras personas en otras situaciones. Y quisiera que esta semana, cuando meditemos, podamos recordar en cada cosa que hace Jesús, cómo Él está demostrando quién es Él. Y lo mismo en nuestras vidas, en todo lo que ocurre en nuestras vidas, en todo lo que Dios permite que ocurra en nuestras vidas, hagamos el intento de dejar de pensar tanto en nosotros mismos, en lo que a nosotros nos pasa, en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros queremos, en nuestras expectativas y lo que nosotros anhelamos. Dejemos de pensar de esa manera, dejemos de ser tan egoístas, tan egocéntricos y empecemos a centrarnos más en quién es Dios, en quién es Jesús, en quién es el Espíritu Santo, cuál es la obra que Él desea realizar en mi vida. Y agradezcamos al Señor con una vida de obediencia, con un corazón que alaba y glorifica su nombre en todo tiempo. Espero que tengan una semana de mucha bendición a través de la palabra escrita. Bendiciones.